Hola, lo que vamos a ver en este video es una parte práctica, es decir, con muy poca teoría, sobre la introducción a los videojuegos en 3D con la tecnología WebGL, es decir, con JavaScript y la librería Three.js. Nosotros contamos con un proyecto que de momento tiene un cubo que gira. Vamos a ponerle un plano para que no esté girando en el aire y lo vamos a hacer googleando, poniendo three.js.org. Venimos a la documentación, acá ponemos plane porque está en inglés, buscamos plane geometry, buscamos el ejemplo, lo copiamos con control C, venimos acá donde dice shapes, vamos a poner un nuevo módulo que se llame plane.js, plane, pegamos, export default plane y esta línea la cortamos y la pegamos en nuestro archivo entry point, que viene siendo este que está acá. Importamos el plano y ahora, si todo marcha bien, vemos nuestro plano en la pantalla. No sucede, ¿por qué? Porque el tamaño que tiene el plano es de 1 por 1, igual que el cubo, o sea, está dentro del cubo ahora el plano. Lo que podemos hacer es aumentarlo en 10 y ahora sí ver el plano. Porque el eje X es horizontal y el eje Y es vertical, tenemos nuestro plano de forma vertical. Para poder aplanarlo y que sea totalmente horizontal, necesitamos rotarlo. Lo vamos a rotar en el eje X. Ponemos aquí rotation.x y acá le podemos aumentar o disminuir. Vamos a probar aumentando. Eh, 90 grados. Como sabemos que el número pi, que se escribe así, es 180 grados, si multiplicamos esto por 0,5, es decir, lo dividimos por la mitad, esto va a tener entonces 90 grados. Así que ahora vemos que tiene 90 grados. Vamos a ahora a reemplazar el sistema de, como dice acá, reemplazar el sistema con el que hacemos el loop. De momento estamos usando un set interval, pero no es muy versátil. Si nosotros quisiésemos incorporar otra funcionalidad más dentro del loop, deberíamos hacerlo hardcodeado y bueno, nosotros tenemos una forma de hacerlo más dinámica, que es utilizando una clase que no está en la librería, la desarrollé yo, que se llama em, Loop Machine. Directamente la traemos acá, en otro video la vamos a analizar, la vamos a escribir paso a paso. Acá podés ver el código. Copiamos la instancia de esta nueva clase. Tiene la posibilidad de exportar una instancia o exportar la clase para poder hacer una instancia después, usando la palabra new. Vamos a usar la instancia en este ejemplo porque son ejemplos muy pequeños. Entonces vamos a poner aquí la palabra loop machine, vamos a importar la instancia que está con minúscula, punto. Vamos a agregar un callback. Este, esta función llamada add callback es la función que va a recibir un callback. En este caso va a ser esta función. El segundo parámetro no va a ser necesario, ya que automáticamente se van a ejecutar 60 veces por segundo en la medida que se pueda. Pero como es una machine, la tenemos que encender, así que vamos al final del archivo, ponemos start. Entonces ahí podemos encender todos los sistemas al finalizar el código del entry point. Entonces, si venimos acá, esto debería seguir girando. Y de hecho, sigue girando. Bien, ahora vamos a
eh, hablar de los números mágicos. Números mágicos son números que aparecen y uno no sabría interpretar su significado. Para evitar, eso es algo malo, para evitar los números mágicos, lo que se suele hacer es crear un objeto que tenga los números asociados a una palabra. En este caso, esa clase se llama keycode. Por ejemplo, el número 8 está asociado a backspace, el número 13 a enter y así tenemos un montón de números asociados a unas palabras. De esa manera, en lugar de usar el número en sí, usamos una palabra y eso es mucho más fácil de leer. Este keycode es una convención, no lo inventé yo. Es el que utiliza también el navegador. Nosotros vamos ahora a incorporar, como bien dice la lista, un sistema de teclas para escuchar las teclas. Ese sistema no está en la documentación oficial, la he llamado Key Listener, es decir, un escuchador de teclas, y lo vamos a poner aquí en la carpeta Basic, ¿sí? Luego, cuando vos quieras hacer otro proyecto, directamente copias y pegás la carpeta Basic y ya tenés todas las funcionalidades básicas para un nuevo proyecto. Fíjate vos que Basic está separado del Entry Point, que es donde estamos configurando nuestra escena, nuestro videojuego. Entonces, tenemos nuestro Key Listener y tenemos las mismas alternativas o funcionalidades. Tenemos para utilizar una instancia o podemos exportar la clase. Nosotros vamos a utilizar la instancia porque es un proyecto pequeño. Entonces, aquí vamos a, debajo de la rotación vamos a poner nuestro Key Listener, lo vamos a importar. No lo estaría importando. Volvemos y a ver ahora sí. Importamos Key Listener. Usamos el método isPress, que significa está presionado, y aquí le pasamos un número. ¿Qué número? Por ejemplo, el keycode, o sea, keycode es una clase. Vamos a importar esa clase keycode. El número que esté asociado a enter. Entonces, nosotros en vez de escribir el número 13, que es el valor de enter, directamente ponemos keycode enter. Entonces es mucho más fácil de leer y de interpretar. Entonces, si está presionado, nosotros vamos a rotar el cubo. Entonces, vamos a hacer acá un if. Y si la tecla está presionada, entonces rotamos el cubo. Si no está presionada, el cubo no va a rotar. Como el Key Listener es un sistema, este sistema lo tenemos que encender. Así que vamos a llamar al método start al finalizar el código. Aquí de esta manera, para que funcione. Entonces ahora nuestro código, nuestro cubo está quieto. Pero si yo presiono la tecla Enter, comienza a girar. Si suelto la tecla Enter, deja de girar. Y de esta manera podemos ya interactuar con nuestra escena. Podemos controlar, ¿sí?, nuestro cubo. Y la palabra controlar no fue ingenua, no fue al azar, porque lo que necesitamos hacer para tener un videojuego que tenga un personaje es un character controller, es decir, un controlador del personaje. Para poder lograrlo, este controlador del personaje es un algoritmo que viene a ser como una caja. Dentro de la caja vas colocando cosas para controlar al personaje. Por ejemplo, una de las cosas que podemos controlar es el movimiento. Entonces le ponemos un controlador de movimiento dentro de la caja. Ya podemos controlar el movimiento. Otro controlador puede ser el de escuchar las teclas. Entonces cada vez que se presiona una tecla se va a mover, por ejemplo. Y tenemos en realidad una especie de base de datos que se va a utilizar para comunicarse entre un controlador y otro controlador. Recordemos, el character controller, el controlador del personaje, es un contenedor, como una caja. Y dentro de la caja hay distintos controladores que se comunican a través de un estado, una base de datos llamada estado. Hay controladores que modifican el estado, le dicen a la base de datos hay que moverse hacia la derecha, y luego otro controlador
le pregunta a la base de datos, ¿hay que moverse? ¿Hacia dónde hay que moverse? Y entonces la base de datos le dice, hay que moverse hacia la derecha. Ah, bueno, entonces ejecuta una instrucción. Luego, al comenzar el ciclo nuevamente, no hay ninguna instrucción. Entonces el primer controlador dice, bueno, estamos escuchando que el teclado dice que tenemos que ir ahora hacia atrás. Entonces le damos, guardamos en la base de datos la instrucción de ir hacia atrás. Luego el controlador de moverse dice, ¿hay alguna instrucción de moverse a algún lado? Entonces la base de datos le dice sí. Y entonces hay que moverse hacia atrás. Entonces el controlador mueve el personaje hacia atrás. A su vez el controlador es una especie de cápsula donde ponemos adentro al personaje. Como si fuese Iron Man. Que Iron Man está dentro de la coraza de acero, de la armadura que lo hace volar y demás. Bueno, de la misma manera ponemos el personaje dentro del character controller y lo que movemos es es el character controller, no el personaje en sí. Lógicamente, al mover la caja, movemos también lo que está dentro de la caja. El personaje que está dentro de la caja. Muy bien, esa es la introducción. Ahora, la forma de hacerlo es acá, dentro de la carpeta src, tenemos una subcarpeta llamada controllers. Y ahí es donde vamos a copiar y pegar, porque es un video práctico, no teórico, un módulo llamado character controller, que viene a ser la caja que nosotros estábamos mencionando. Tiene un contenedor llamado controller, que debería ser controllers, para dar una sensación de que son muchos, pero es controller. Tenemos un método para agregar controladores al controlador, para quitar controladores al controlador. Tenemos un método para agregar el personaje dentro de la caja, es decir, dentro del controlador, un personaje dentro del controlador. Bien, como te decía, vamos a tener un controlador que se encargue de escuchar las teclas y de guardar de traducir los eventos del teclado a información dentro de la base de datos. La base de datos es, como si no lo llegamos a ver, es esta variable que se llama state. Entonces el key controller, o sea, el controlador que se encarga de escuchar las teclas, lo que va a hacer es guardar en la base de datos cada vez que se presiona la tecla. Cuando se presiona la tecla de ir hacia adelante, por ejemplo la W, entonces se va a guardar en la base de datos la traslación con Y igual a 1. Si no está presionada nada, si no está ninguna tecla presionada, la traslación va a ser igual a 0. Luego, otro controlador llamado Move Controller, déjamelo buscar, Move Controller, le va a preguntar a la base de datos, acá, si hay una instrucción de moverse, si translation Y es igual a 1 o a menos 1. Si es igual a 1, tiene que ir hacia adelante, si es igual a menos 1, tiene que ir hacia atrás. Lo mismo con X, si es igual a 1, tiene que ir a la derecha, si es igual a menos 1, tiene que ir hacia la izquierda. Esto es un concepto práctico, ¿no? Después, más adelante, vamos a analizar cada uno de los controladores, cada uno de los módulos que estamos utilizando en detalle. Pero quedémonos con la idea de que tenemos el key controller que realiza operaciones de escritura en la base de datos, es decir, actualiza la base de datos, y el move controller que lo que hace es leer información de la base de datos. Y en tal caso, con esa información lo que hace es mover al personaje, en este caso. Entonces, con una tecla le decimos a la base de datos que hay que moverse. Luego, el controlador dice, si hay que moverse, yo me muevo. Y de esa manera, podemos podemos gestionar el personaje. Bien, ahora necesitamos crear nuestro controlador. Y lo vamos a hacer acá, en nuestro archivo entry point. Vamos a crear la instancia character controller. Vamos a obtenerla porque tenemos una instancia character controller aquí, y la vamos a pegar aquí otra vez, ¿no? Volviendo a lo mismo. Tenemos la posibilidad de usar una instancia o de usar la clase para después usar new acá.
Puedes usar new y crear una nueva instancia. De momento vamos a usar la instancia, ya que es un proyecto muy pequeño. Y acá la tenemos, la importamos. Recordemos que la instancia está con minúscula. Y acá ponemos add controller. ¿Y qué controlador vamos a poner? Por ejemplo, el key controller. Vamos a copiar acá la instancia del key controller y lo pegamos. Key controller. Lo importamos con minúscula. Muy bien. Acá vamos a poner el move controller. Move controller. Controller. Vamos a importarlo. No aparece en la sugerencia. A ver. Ahora sí. Bien. Y le tenemos que decir al controlador quién es el personaje. Puede ser Superman, puede ser Batman. En este caso, el personaje va a ser, el character va a ser el cubo. Tenemos el cubo ese que estaba ahí. Bueno, ese cubo, que es cube, ese va a ser nuestro personaje. Como es un sistema, también lo tenemos que inicializar. Así que venimos acá a finalizar el código y ponemos start. Bien, de esta manera, si todo marcha bien, probablemente si presionamos la tecla W va hacia adelante, la S va hacia atrás, la D hacia la derecha y la A hacia la izquierda. No coinciden los movimientos porque la cámara está de un lado y tendría que estar del otro lado. Le cambiamos el signo acá a la posición de la cámara para que esté del otro lado y ahora sí, adelante, atrás, derecha, izquierda. ¿Sí? Y de esta manera tenemos nuestro controlador cara del personaje, nuestro character controller. Si quisiésemos que la cámara apunte siempre al jugador, es algo que se tiene que actualizar en cada frame, porque si en cada frame el personaje se mueve, entonces podemos cortar esa línea que estaba fuera del loop y lo ponemos dentro del loop. Y ahora, cuando el cubo se mueve, la cámara sigue al personaje. Ahí estamos presionando adelante, atrás, derecha, izquierda. Bueno, si te gustó este video, no te pierdas el próximo. Te espero ahí.